En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Bienvenidos también los que seguís esta celebración desde vuestros hogares, hospitales, residencias, especialmente los enfermos, los ancianos, los cuidadores. Comenzábamos ayer la semana o el octavario de oración por la unidad de los cristianos, bajo el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Pero anoche se nos encogía el corazón al escuchar la terrible noticia del accidente, del descarrilamiento de los dos trenes en Altamuz, en Córdoba. Vamos a orar en esta Eucaristía por todos los implicados en ese accidente, especialmente por las 39 víctimas mortales, por los heridos, por los que han vivido esta tragedia en primera persona, por las familias que están sufriendo. Nos solidarizamos desde nuestra oración y nuestro corazón en unión también con todos ellos. Le pedimos al Señor consuelo para los vivos y que haya acogido ya en su seno a los fallecidos. Con estas intenciones y las que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón, comenzamos esta Eucaristía. Y pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. En unos momentos de silencio imploramos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. Porque no has escuchado la orden del Señor, alzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos. Saúl replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio,
y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a las espaldas mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos, ancianos, cuidadores, que seguís esta Eucaristía desde la televisión, hoy las lecturas que acabamos de escuchar nos hacen una llamada a una fe auténtica, a una fe que nace del corazón y que también de ese corazón en el que está nuestra fe y aquello más importante de nuestra vida, vive la obediencia al Señor, a los mandamientos, y no tanto en las acciones externas. Así aparece en la primera lectura que hemos escuchado. Hemos escuchado del primer libro de Samuel, que estamos leyendo ya desde la semana pasada, cómo el Señor retira a su favor al rey Saúl. Y la razón es precisamente esta desobediencia, esta ruptura de la unidad de su corazón con el corazón de Dios. Vemos cómo Dios marcha, cómo Dios acompaña, camina a su pueblo, al pueblo de Israel, en la figura de este rey que es la cabeza. Pero la acción del rey, seguramente, como ya anunciaba el profeta Samuel, cuando el pueblo le pedía un rey y le decía cómo actuaba, pues está obrando, pues siguiendo esas consecuencias, ¿no? Seguramente con el corazón más puesto en las cosas de este mundo, en las riquezas,
en aquellos botines que podían conseguir que en la ley de Dios. Y por eso el Señor rechaza, y veremos más adelante cómo pedirá Samuel que vaya a ungir a otro rey. En el fondo, esta acción que vemos reflejada es una ruptura de la fe, es una ruptura de la confianza en Dios, cuando sabemos que Dios no abandona y que Dios está siempre a nuestro lado. Eso es lo que hemos rezado en el Salmo, y lo que hemos rezado es que debemos seguir el camino del Señor. Decía esta antífona: al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor nos marca la senda. Jesús nos enseña el camino. Él nos dirá: yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Y realmente esa es la expresión que debemos creer de corazón. Y por eso, ante las acciones externas, como dice esta lectura primera, los sacrificios, esas ofrendas, pues el Señor se fija en el corazón, en lo que realmente hay en cada uno de nosotros, y ahí es donde podemos demostrar o mostrar si nuestro corazón está con el Señor, si nuestro corazón está en cumplir los mandamientos de Dios, obedientemente, pero, como decimos, desde el corazón y no tanto en lo externo, en los ritos, en el cumplimiento, que a veces esa palabra dice ya las dos cosas: cumplo, pero miento. Bueno, el Evangelio también es pues muy directo, porque ante esa discusión que se crea en torno a Jesús y sus discípulos, comparándolos con los discípulos de Juan y de los fariseos, pues creo que también el Señor da en lo nuclear de nuestro corazón, y es que frente a ese ayuno, que es una de las prácticas que tenemos en nuestra fe, tenían también los judíos, tienen también los musulmanes, frente a ese ayuno, que es un rito externo y que es un rito que ayuda a crecer, que ayuda a nuestra conversión, que ayuda a mejorar nuestra vida, tenemos una gran novedad, y esa novedad es Cristo, y es el reino de Dios. Por eso Jesús les hace una pregunta que yo creo que debemos reflexionar cada uno de nosotros. ¿Pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? El esposo, el vino bueno, este paño renovado, ese es Cristo, con la novedad que Él viene a traer a nuestro mundo. Por eso, frente a los ritos, frente a aquello externo que muchas veces es cumplir, pues Jesús nos pide que nuestra fe sea una obediencia de corazón. Y frente a eso, pues hemos de vivir en consecuencia. Dirá Jesús que ayunaremos cuando el esposo ya no esté con nosotros. Por eso también en nuestra vida, aunque sabemos que Dios está en medio de nosotros, también cada Cuaresma, los viernes, otros días señalados, miércoles de ceniza, pues nosotros hacemos ayuno, también por estar más unidos a Dios. Pero ese rito que podemos ver externo tiene ese sentido, no solo de preparación, sino de una unión más íntima con el Señor. Y en nuestra fe Jesús es, como decía también el libro del Apocalipsis, cuando dice todo lo hago nuevo, Jesús es esa novedad del reino que ya está en medio de nosotros. Con Jesús todo es fiesta, por eso decimos al asistir a la Eucaristía que vamos a una fiesta, una comida con el Señor, donde el novio está presente. El novio es también el mismo alimento, ya está aquí, el reino de Dios. Y por eso la invitación que hace Jesús también a la alegría, a esa alegría que también sale de nuestro corazón, a vivir con Dios, nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Estos días estamos llamados también a vivir en unidad. Estamos en el octavario o en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y creo que no hay cosa más bella que los hermanos estemos unidos. Hay una canción que dice aquella letra de qué hermoso es vivir unidos los hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso es vivir unidos los que debemos amarnos.
vivir en fraternidad. Porque cuando al otro lo considero hermano, lo quiero como tal, lo trato como tal, veo en él al mismo rostro de Dios y me hace uno con él. El lema de este año es un solo espíritu, una sola esperanza. Solo espíritu, una sola esperanza. En el bautismo decimos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Luego, la vida, ya hemos visto, y la historia, cómo hace que la Iglesia se haya dividido, el cristianismo se haya convertido en una familia con diferentes ramas. Pues esta semana es oportuna para rezar por esa unidad entre todos los cristianos. Frente a la división, a la separación, ahí es donde está el pecado. Frente a eso, Cristo une. Cristo nos llama a la comunión. Y por eso debemos orar. Esta semana es una semana especial para esa oración, por la unidad de los cristianos y también por esa tragedia que acabamos de vivir. Anoche ya empezaron a dar los primeros datos. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con las víctimas mortales, con los enfermos, con las familias de todos ellos, con todos aquellos que iban en el tren y que han sufrido, o en los trenes, que han sufrido pues este infortunio, esta tragedia? Pues también nuestro corazón se quiere unir al suyo en estos momentos para mandarles pues lo mejor que sale de nosotros mismos, para que desde nuestra fe estemos siempre atentos a estas necesidades, para que podamos pedir al Señor que les regale consuelo a los que están sufriendo tanto estas pérdidas, con dolor. Pues ojalá y también el Señor algún día nos ayude a comprender estas desgracias en nuestra vida y a poder seguir creciendo también en nuestra fe, poder seguir creciendo en la esperanza, poder seguir creciendo en su espíritu. Que así sea. Presentamos nuestras oraciones al Señor, le pedimos que haga de nosotros también, que nos regale un solo espíritu, una sola esperanza. Por eso en Él ponemos una vez más nuestra confianza. Para que los cristianos de todas las confesiones seamos fieles al Evangelio, dando testimonio de nuestra fe ante el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo conceda a todas las iglesias cristianas fortalecer lo que las une, superar valientemente lo que las separa y así les guíe a la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que llegue pronto el día en el que todos los cristianos compartamos en un mismo altar el pan de la Eucaristía y el cáliz de la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en el mundo crezca la paz, la libertad y la justicia, y se superen las divisiones y las rivalidades entre los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos demos testimonio concorde de caridad hacia los pobres, los marginados y los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el eterno descanso de los fallecidos en el accidente de tren, la recuperación de los heridos y el consuelo de las familias de todos ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, lo que tus hijos te piden con fe, a la espera de la unidad de todos ellos como hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando, llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Manolo y Asunción, Elsa Richa, religiosa, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos fallecidos en el accidente de los trenes de Córdoba, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina esperanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en Cristo nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa.
Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora a continuación tenemos unos minutos de adoración al Santísimo. Aquellos que deseéis permanecer un ratito más junto al Señor estáis invitados. Feliz jornada a todos. Con la alegría del Señor podéis ir en paz.